Jorge Escala, a quien le pido, por favor, que active su dispositivo. Ahí está, don Jorge, qué gusto enorme, es Alberto Quintana, desde los estudios de Radio I-99. Antes de meternos en el tema de la resolución de la Corte Constitucional, hablábamos hace un momento, ¿no? Los eventos históricos y vale la pena, ¿no? Hoy es una fecha muy especial para el país, bicentenario de independencia, y también evocábamos la figura del doctor Jaime Roldós Aguilera. Lamentablemente fallecía hace 41 años también el presidente Roldós, y lo recordábamos porque en su administración gubernamental, que apenas duró un poquito más de un año, casi un año y medio, justamente pues la Unión Nacional de Educadores cogía vida jurídica o la retomaba luego de las decisiones de la dictadura militar de quitarle vida jurídica al gremio de los maestros. Fechas importantes, licenciado, como para recordarlas. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, don Alberto? Muy buenos días. Y un saludo a la sintonía de Radio I-99. Bueno, efectivamente, además de conmemorar esta importante fecha de recordar el fallecimiento del expresidente Jaime Roldós Aguilera, también es importante recordar que en esos tiempos retornábamos a la democracia y recuperábamos derechos que fueron afectados en la dictadura militar. Parte de esos derechos fue la libertad de organización y la libertad de opinión, la libertad de expresión. La UNE recuperó en aquella época la vida jurídica que fue eliminada en ese entonces por la dictadura militar. Y no solamente eso, se logró el reintegro de todos los maestros que fueron perseguidos, destituidos en aquella época, que fueron encarcelados, inclusive fueron devueltos o restituidos también a sus puestos de trabajo. De tal manera que al retorno de la democracia también se recuperaron derechos por parte de las organizaciones sociales y populares como la Unión Nacional de Educadores. En la Cámara de Representantes, el primer diputado negro que tuvo el país, Jaime Hurtado González, fue el proponente en la función legislativa en ese entonces, Cámara de Representantes, fue quien propuso que no solamente la Unión Nacional de Educadores, sino que la FES, la FEWE y otras organizaciones más que perdieron su vida jurídica en la época de la dictadura, así como se perdió la vida jurídica o quitaron vida jurídica en la época del gobierno de la derecha del siglo XXI, muy parecido, ¿verdad? En esa época se logró restituir. Lo mínimo pueden hacer ahora, lo mínimo, ojalá que pueda hacer la Asamblea, restituir derechos como los maestros que todavía están destituidos y que fueron perseguidos en la época del Correato. Siguen varios maestros, una gran cantidad de educadores destituidos, por ejemplo, por defender el derecho de la educación de las comunidades en el sector rural, defendiendo la escuela en el sector rural, que cerraron en la época del Correato junto con las comunidades, los maestros, la UNE defendió las escuelas frente a la política de cerrar establecimientos educativos. Fueron perseguidos y destituidos por el Correato. Ojalá que la Asamblea también considere, ya con estos antecedentes históricos, estimado Alberto, histórico, ¿verdad? Si se quiere, fue como una especie de amnistía, pero en el ámbito administrativo, porque les fueron arrebatados y destituidos del cargo. No fueron enjuiciados penalmente, pero fueron políticamente, que es uno de los requisitos de la amnistía, políticamente fueron perseguidos en esa época por ese gobierno. Los que fueron perseguidos políticamente por el Correato todavía están destituidos. La Asamblea Nacional debe en algún momento analizar estos casos. Siempre decimos, licenciado Escala, que es importante recordar la historia, ¿no? Los pueblos deben de tener presente, ¿no?, estos acontecimientos. Rápidamente, a ver, este fin de semana también los maestros agrupados en la UNE levantaron la huelga de hambre. Como 19 días duró, ¿no?, esta huelga de hambre, luego de esta decisión, luego de la resolución de la Corte Constitucional. ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, el siguiente paso es solicitar a la presidenta de la Asamblea Nacional que una vez que ha sido ya notificada con la sentencia por parte de la Corte Constitucional, en cumplimiento de lo que ordena el artículo 139 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 65, de manera inmediata tiene la facultad de solicitar o disponer que el registro oficial promulgue la sentencia y por lo tanto comiencen a correr los plazos que determinan para la equiparación salarial. Los plazos que se disponen para la ejecución, aplicación de la homologación y equiparación salarial son de 90 días. De tal manera que del 3 de mayo al 19 de mayo se desarrollaron importantes acciones que acompañaron a la huelga de hambre, cierres de vías, tomas de carretera, bloqueos de puentes, desangrado. 19 días de intensa actividad fueron necesarios para doblegar la soberbia, la tosudez de un gobierno insensible, gobierno antipopular de Lazo, que vetó totalmente las reformas relacionadas a la equiparación salarial, reformas a la ley orgánica de educación intercultural. Una vez más, triunfa la educación. Una vez más, la Corte Constitucional le da la razón a una justa causa levantada con fuerza por la Unión Nacional de Educadores. Fue derrotado el gobierno y su soberbia. 6:51 minutos. Verónica Lande está con otras inquietudes. ¿Cómo está, licenciado Escala? Muy buen día. Entonces, una vez que la Corte Constitucional ha dado esta vía y pues obviamente pues el proyecto regresa a la Asamblea Nacional y ellos tendrán que promulgarlo y pues definitivamente darle vida a esto. ¿A cuántos maestros se beneficia y cómo quedan los salarios? ¿Cómo queda esta equiparación? Somos más de 160,000 maestros en el sistema de educación pública. Y estamos hablando que se restituyen, el magisterio recupera 3 categorías en el escalafón docente. Doña Verónica, usted recordará, claro, yo siempre me acuerdo, sí, inclusive alguna vez me salvó, siendo periodista, no recuerdo, de Gamavisión. Me salvó una vez cuando intentaron apresarme en una manifestación en aquella época. Claro, usted recordará que el magisterio ecuatoriano siempre tuvo históricamente 10 categorías. Okay. Y el correato, sin análisis técnico, presupuestario, ni jurídico, ni político. Bueno, tal vez político por el odio que le tuvo el magisterio a los indígenas, a los trabajadores. Sin criterio ni impacto presupuestario, decidió en aquella época recortar, mutilar el escalafón docente y dejarlo en 7 categorías. Hoy la UNE recupera las 3 categorías y volvemos a un escalafón de 10 categorías. Las 3 categorías que se recuperan, la H, la I y la J, son para aquellos maestros que trabajan en precarización laboral, herencia del correato. Por lo tanto, aquellos que ganan actualmente $527, $675, $733 con título de licenciado, de magíster o de 4º nivel, contratados o con nombramiento provisional, que ganan esa cantidad entre $500 y $700, todos pasan a ganar como servidor público $817. Para ingresar a la carrera docente deben participar en los concursos de mérito y oposición como lo ordena la Constitución, para que nuestros compañeros contratados que también se benefician de esta equiparación salarial pasen a ganar ahora $986. Es decir, todos los docentes que con nombramiento definitivo elaboramos en el sector público, que perciben una remuneración equivalente de servidor público 1 de $817, pasan a ganar $986. Por lo tanto, la recuperación en la remuneración del docente para la categoría G
con nombramiento definitivo es de $169. Verónica, no es aumento salarial, no. Okay, es una recuperación, si se quiere, una reparación de una afectación, de un daño económico, social, que hizo el Correato hace más de 12 años. Todos los servidores públicos, hasta los que ingresan a la carrera policial, se aplicó la equiparación salarial. Fue más allá la equiparación ordenada por el Ministerio del Trabajo, que dictó 2 resoluciones. Tanto así que fue más allá la equiparación que el policía, siendo bachiller, ingresa como servidor público 3, ganando entre $1,000 y $1,200. Eso está muy bien, estuvo muy bien hace 12 años atrás. Lo que no fue correcto es que se excluyera a los soldados de la ciencia, de la cultura, los que enseñaron a leer y escribir, los que sacan del atraso, de la ignorancia a nuestro pueblo. No puede ser que nos mantengan excluidos con una remuneración del más bajo nivel del sector público. Hoy se hace justicia. Por lo tanto, el maestro que está en categoría F como servidor público 2, ganando $901, pasa a ganar $1,086 como servidor público 4. Y así podríamos decir que el incremento que la equiparación va desde $169 hasta $358 para aquellos docentes que laboran en categoría A. De tal manera que el gobierno sí tiene recursos. Que dicen que esta lucha es de carácter política, sí, no lo negamos. Frente a la soberbia y la tosudez, frente a esa política de soberbia y tosudez del gobierno, se impuso la razón frente a la política del gobierno, que teniendo recursos por la diferencia del precio del barril de petróleo, por una reserva internacional que sobrepasa los $9,000 millones, los ingresos extras por la recaudación tributaria, los ingresos extras por los recursos que ingresan a la caja fiscal por el incremento mensual gradual de los combustibles, ingente cantidad de recursos que el gobierno pretende destinar para el pago de la injusta y moral deuda externa. La lucha de la UNE fue para exigir que esos recursos se inviertan en buena medida en educación, pero también esos recursos sirven para dotarnos de seguridad, porque todos los días nos matan. Ahora hasta niños, se ha ensañado la delincuencia hasta con quitarle la vida a nuestros niños. Sí hay recursos para la salud, para la educación, para reactivar el agro. Por lo tanto, frente a la política dócil del gobierno de Lasso de someterse a los designios del Fondo Monetario Internacional, de entregar nuestra riqueza al pago de la injusta y moral deuda externa, hoy la UNE le da una victoria a la educación y una derrota también al Fondo Monetario Internacional. 6,58. Licenciado, agradecerle por estos minutos, por revisar con nosotros también parte de esta historia, ¿no? Historia contemporánea que justamente en esta fecha tan especial resulta muy válido realizarlo. Un fuerte abrazo, dirigente histórico del Magisterio, del gremio del Magisterio, licenciado Jorge Escala, acompañándonos en esta mañana. 6,58.